libertad, pecado y gracia. Queridos cristovidentes, estamos en un tiempo tan privilegiado de la Iglesia, el tiempo de Pascua. Pascua sabemos que es una palabra griega que significa paso. Tiene dos sentidos. Paso del Señor, que nuestro Señor pasa y deja su Espíritu y deja sus dones, es el paso del Espíritu de Dios. Pero también es Pascua de paso de Asia, que es un paso también que puede ser geográfico en el espacio o en el tiempo, de una época a otra, o de un estado de vida. Paso del Señor. Para el pueblo de Israel, Pascua fue el paso del Mar Rojo. El pueblo salió de Egipto y pasó a Israel, de la esclavitud de Egipto a la libertad de Israel. Para el Nuevo Testamento, el paso ya es otro. Tenemos el paso, ya no geográfico y territorial, eso ya lo hemos visto en otros programas, sino el paso de un estado de vida, que es el estado de pecado a la gracia, el estado de muerte a resurrección. De ahí que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y no da fruto, si un grano de trigo no se mete bajo tierra y se pudre, no da una espiga de 100 granos. Lo dejamos por fuera, puede ser encima de una losa de oro, se seca, porque tiene que entrar en estado de putrefacción, tiene que pudrirse, tiene que morir, y al morir resucita. Se poda un árbol, mueren las ramas, queda el chamizo y da nuevos frutos, se caen las hojas, otoño e invierno, en primavera salen las yemitas y vuelven los retoños y hay nueva vida. Si no se muere, no se resucita. Esa es la gran Pascua cristiana, el paso de la muerte a la vida. Ya tuvimos la Semana Santa y estamos celebrando en la iglesia este tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, Cristo vivo. ¿Qué es la resurrección? Creo que es muy importante que tengamos claridad qué es la resurrección. La resurrección del Señor, ojo lo que voy a decir, no es reincorporar un cadáver, eso no es la resurrección. Reincorporar un cadáver es volverlo a encarnar, volverlo a tener bajo 2 metros cuadrados de piel, de epidermis, con unos huesos, un esqueleto y unos músculos, tendones y unos tejidos que lo vuelven compacto y con todo un sistema nervioso, reproductivo, circulatorio, en fin. No, eso no es la resurrección. Si fuera eso, sería retroceder, sería volver a meter a Cristo en la encarnación y volverlo a encarnar. Cristo se encarnó una vez, se hizo hombre, murió y resucitó. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección de Jesús es que adquiere un cuerpo pero glorioso. ¿Qué es un cuerpo glorioso? Un cuerpo que no es para moverse en el espacio y el tiempo, en la contingencia de nuestros planetas, de nuestras limitaciones. Es cuerpo para la gloria, cuerpo para la trascendencia, cuerpo para la infinitud. Es decir, cuerpo a la manera de Dios. Es cuerpo, pero no cuerpo a la manera biológica, somática, no cuerpo a la manera física, cuerpo a la manera infinita, trascendente a la manera de Dios. Por eso nosotros vamos a participar de la muerte biológica de Cristo, pero resucitaremos con el cuerpo glorioso que nos da Cristo. Con Él morimos y con Él resucitamos, nos dice San Pablo. Hacemos nuestra Pascua. Morimos y resucitamos con Él por la acción de su Espíritu vivificador. Entonces, el que quiera ver a Jesús otra vez con manos, con piernas, con cabello, con ojos, perdón, eso no es resucitarlo, eso es volverlo a encarnar y es retroceder, así no es. Él está con cuerpo glorioso. Pero no lo veo, yo quiero verlo. Es que nosotros con cuerpo físico no podemos ver cuerpos gloriosos. Con cuerpos limitados no podemos ver cuerpos ilimitados. Con cuerpos finitos no podemos ver la infinitud de Dios. Tendríamos que estar en el mismo nivel. Por eso no podemos ver a nuestros papás, abuelitos, tíos, familiares, amigos muertos.
porque ellos ya no tienen el cuerpo físico. El cuerpo físico quedó aquí en unos despojos mortales y ellos están con cuerpo glorioso, en otro nivel espiritual, en un nivel trascendente. Y al final de los tiempos, que no sabemos cuándo será, cuando venga Jesús por segunda vez, en la primera vino como un bebé en un pesebre, en la segunda vendrá triunfante como juez del universo y vendrá a recapitular toda la historia. Ahí será la de resurrección final y definitiva. Todos nuestros cuerpos físicos, esta cascarita que es para poder caminar en el espacio y el tiempo, serán glorificados. Y toda la humanidad, toda la creación será glorificada. Y Jesús le entregará al Padre toda la creación redimida, sin ninguna consecuencia de pecado ni limitación, sin enfermedad, sin rechinar de dientes, sin llanto, sin tristeza, sin depresión, sin enfermedades, sin dolores y con plenitud de vida. Entonces, primer paso, Cristo cuando murió, al tercer día resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Cristo bajó a los infiernos, rescató lo perdido, redimió lo pecaminoso y redimió al género humano, a todos. La expresión bajó a los infiernos indica que bajó a lo más profundo de la maldad, del pecado, y rescató a todos. A los que libremente quieren, porque si una persona libremente no quiere la salvación de Cristo, Él la sigue ofreciendo, pero no la obliga, porque Cristo es el gran respetuoso de la libertad humana. Entonces, recapituló todo y salvó a los que quisieron. No quiso que se perdiera ninguno. Fíjense que esto es muy importante, que Cristo al morir en estos 3 días bajó a los infiernos y rescató todo, secuencia, lastre, estela, consecuencia del pecado. Muy bien, Cristo entonces resucita, pero se presenta a los apóstoles, a las mujeres de Jerusalén, a María Magdalena. No dice la Biblia que a la Virgen María, pero lo más seguro es que a su madre María también se le haya presentado. Se les presenta en cuerpo y alma y lo ven físicamente. Quiso el Señor privilegiar a unos testigos, que fueron los testigos de su resurrección, quienes vivieron con Él y quienes después nos hablan de Él y evangelizaron. Evangelizar es anunciar que Cristo murió y resucitó y nos lo presentan vivo. Esos fueron los evangelistas, los apóstoles. Nos dejaron los evangelios. Evangelium en griego quiere decir buena noticia. Viene de una palabra de la guerra, bélica, griega. Majestad, el general, le dice un soldado, le manda este evangelium, le manda esta buena noticia que ganamos la guerra. De ahí viene la palabra evangelium, evangelio. Cristo no la usó porque Cristo habló arameo. La usaron los apóstoles porque escribieron la resurrección de Cristo, los evangelios en griego. Por eso, lectura del Santo Evangelio según San Marcos es lo mismo que decir lectura de la buena noticia según San Marcos. Es lo mismo que decir lectura de la vivencia de la resurrección de Cristo según San Marcos. Los evangelios no son puramente históricos, tienen algo de historia, pero son libros donde se consigna por escrito la vivencia de la primera comunidad, de los apóstoles, de Cristo resucitado. Cuentan a Cristo resucitado y lo cuentan con parábolas, lo cuentan con metáforas, con géneros literarios que nos sirven a nosotros para descifrarlos con una guía literaria y con la ayuda del Espíritu Santo para recibir el mensaje de los testigos. Cristo está vivo, Cristo está resucitado. Por eso todas las lecturas de estos días de Pascua y de los domingos de Pascua, es decir, después de Semana Santa, hasta Pentecostés, 50 días, 40 días van a ser para la ascensión del Señor y 50 días para la venida del Espíritu Santo. Son lecturas de resurrección, son lecturas de gozo, son lecturas de triunfo, son lecturas de los evangelios, de las cartas de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, que es este libro maravilloso que nos narra cómo los apóstoles vivieron a Cristo resucitado, que nos expresan la dicha
de la resurrección de Cristo. Participamos de la alegría del mismo Cristo resucitado. Entonces, a los apóstoles, a María Magdalena, a las mujeres de Jerusalén, a la Virgen Santísima, Cristo se les presentó en cuerpo y alma. Y cuando digo cuerpo, no es solo glorioso, también físicamente. Fue una gracia especial para la primitiva iglesia, para los testigos que narrarían, contarían, transmitirían la fe y la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. ¿Qué sacamos con todo lo que sea si estamos condenados a muerte? La resurrección de Cristo es la clave interpretadora, es el referente de seguridad para el católico, para el cristiano católico. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, resucitamos con Él, venció al pecado, al mundo y la muerte, y es triunfante, e hizo la voluntad del Padre de recuperar todo lo perdido. Si no resucitó, muy buena persona, muy querido, muy simpático, pero se nos quedó muerto, y muerto no nos sirve para nada. No queda más que un recuerdo bonito para poner unas flores en un epitafio de una tumba, como hacemos con los próceres, con las personas importantes. Pero es que Cristo está vivo. ¿Quererlo ver físicamente? No, eso es quererlo retroceder. ¿Cuáles son las manos de Cristo, el cerebro de Cristo, las piernas de Cristo resucitado? Las de nosotros, porque Él habita en cada uno de nosotros. Nos rescató del pecado, y al rescatarnos del pecado, por el bautismo, en el bautismo se ejerce la redención de Cristo. Yo te bautizo es lo mismo que decir, yo te redimo, yo te reconstituyo, yo te rehago, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso llevamos la velita del bautismo. Cristo, luz del mundo, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Cada cristiano está Cristo, habita en Él, tomó posesión de Él, y es Cristo el que piensa, obra, actúa, baila, hace discursos, hace negocios, se alimenta, trabaja por nosotros. Si Cristo no está en mí, está el otro espíritu, el espíritu del mal. Y el espíritu del mal pensará, trabajará, bailará, hará negocios por mí. Si estoy lleno del Espíritu Santo, del resucitado, porque el Espíritu Santo es Jesucristo resucitado en mí, Él me ayuda a pensar. Entonces, cuando el resucitado habita en mí, las manos mías son las de Él. Manos para bendecir como sacerdote, manos para traer al Espíritu, al imponer en una ordenación o en una confirmación. Manos para amar, las manos tiernas de una madre que acaricia a su bebé, que le da de amamantarlo y le da vida. Manos para abrazar entre amigos, entre compañeros, manos para perdonar, manos para trabajar duro y luchar para ganar el pan de cada día en lo honesto de la vida. Esas manos de cualquier bautizado son las de Cristo resucitado. ¿El cerebro de Cristo cuál es? No querramos volverlo a meter a Él en un cráneo, en una masa encefálica. Nuestro cerebro, las ideas, los pensamientos, todos los raciocinios, la lógica de Cristo está en nuestros cerebros, en los que habita Cristo resucitado, en los bautizados que están llenos de la gracia y que no han dejado que el pecado tome posesión de Él. ¿Quién es Cristo resucitado? Cristo resucitado es cada uno de nosotros bautizado. Es la comunidad, habita en la comunidad, en la eclesía, en la asamblea, en la familia de Dios, en la parroquia, en la diócesis, en la iglesia universal, en el grupo familiar, en los equipos de Nuestra Señora, en el movimiento familiar cristiano, en los grupos parroquiales, en los sectores parroquiales, en el grupo de la Legión de María, en el grupo de los lectores, en el grupo de los ministros de la palabra, ministros de la Eucaristía, en un coro que canta alabando a Dios, en una familia, papá, mamá e hijos, que es la iglesia doméstica. Ahí habita el Espíritu Santo, que es Cristo resucitado. Cristo vino a vivir en cada uno, como nos dice en Emaús. Ardía nuestro corazón, dicen los discípulos, cuando Él nos hablaba. Comienza a habitar en nosotros. Entonces, vamos a tener claras conclusiones de esta resurrección. Primero, el gozo, es una gracia. El Espíritu del resucitado es el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Por el bautismo se nos quita el pecado original, se nos hace hijos de Dios, que lo habíamos perdido por el pecado,
Nuevamente adquirimos esa filiación y entramos a formar parte de la iglesia. Entonces, queridos hermanos y hermanas cristovidentes, el resucitado está en el corazón de cada uno. El resucitado está en la comunidad. El resucitado está en la iglesia, está en la creación. El resucitado está en cada uno de nosotros a través de nuestras facultades. Para el que lo tiene y ha desacado el pecado de su vida y no ha vuelto a caer en él, y nos permite pensar. Él piensa por nosotros, Él discierne por nosotros, busca la voluntad de Dios. Él ama por nosotros, perdona por nosotros, hace obras de caridad por nosotros, evangeliza, es decir, anuncia a Jesús por nosotros, catequiza, instruyendo a los niños, en la familia, a los papás, a través de los dones del Espíritu recibidos en el bautismo y la confirmación, y ellos en el matrimonio. A nosotros los sacerdotes, en el bautismo, confirmación y sacramento del orden sacerdotal sagrado, nos da la gracia, la sabiduría. Los 7 dones del Espíritu son el resucitado actuando en nosotros. Primer don, la sabiduría. Segundo don, nos da el don de la ciencia, nos da el don de la inteligencia, nos da el don del consejo, de ayudar a otros, de la piedad, de ser personas piadosas, espirituales, el don de la fortaleza, para poder nosotros ser fuertes, decirle no al pecado. Fíjense qué belleza los dones del Espíritu, que nos ayuda el Señor a poder actuar. Y es el Espíritu del resucitado actuando en nosotros. No querramos volver a Cristo a encarnarlo. Cristo se encarna en nosotros. El resucitado se encarna en nosotros. Él no necesita cuerpo físico. Ya es cuerpo glorioso, triunfante de Cristo resucitado. Y con Él resucitaremos nosotros en nuestra resurrección particular personal y en la resurrección final, cuando toda la creación, llena de la fuerza renovadora y santificada y redimida por Cristo, Cristo le entregue al Padre la creación agobiada y doliente, convertida en creación para la vida eterna, renovada totalmente, sin consecuencias de pecado. Entonces, la resurrección del Señor sí se dio físicamente en los primeros testigos. No podemos negar eso. Y es fe de la Iglesia. Que hay unos pasajes de la Biblia que son género literario para explicar la resurrección de Cristo, eso es distinto. Entonces hablamos de alegorías, hablamos de metáforas, hablamos de género literarios. Pero que hubo apariciones, las hubo. A los apóstoles, a la Virgen, a María Magdalena y a las mujeres de Jerusalén. Las hubo. ¿Que hay después de eso apariciones con nosotros? Podría darse una gracia de Dios. Santa Margarita María de Alacoque tuvo la visión de Jesucristo, el Sagrado Corazón. Santa Faustina Polaca tuvo el corazón misericordioso de Dios y pudo ver a Cristo misericordioso. Apariciones de otro estilo en que el Señor se encuentra con algunos puede darse. Son maneras especiales, no comunes, atípicas, en la que el Espíritu del resucitado se presenta y con eso quiere comunicar alguna gracia especial. Pero lo cotidiano no es eso. ¿Cómo se presenta Cristo resucitado? En mis hermanos. Está presente en los niños, está presente en la familia, está presente en cada ser humano, en cada hijo de Dios. Cada bautizado es otro Cristo, por eso llevamos al bautismo, a la primera comunión, a la confirmación, nuestra velita del bautismo. Con eso estamos diciendo: soy bautizado, soy hijo de Dios, santo porque me perdonó del pecado y llamado a la santidad. Y al mismo tiempo soy miembro de la Iglesia Católica, soy un católico que tiene a Cristo resucitado en su corazón. Entonces, queremos ver a Cristo, queremos que se nos aparezca. ¿Qué más aparición que verlo vivo en la Iglesia Católica que lleva 2000 años? ¿Qué más aparición que verlo en los hermanos y hermanas, que verlo y sentirlo en nosotros? Ese es Cristo resucitado, libres ya de pecado, salvados por Él, felices de la felicidad de Cristo en su resurrección. Es Pascua, es tiempo de gozo, aleluya, alegría, porque el Señor nos ha salvado, está vivo,
habita en nosotros, habita en la comunidad, es el Espíritu que con sus dones le da fuerza a la iglesia, sal de la tierra, luz del mundo, fermento en la masa. Ya triunfó, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Quién contra mí? Si estoy con él, dice San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Queridos cristovidentes, que el Espíritu llegue a ustedes y les doy mi bendición episcopal y de una manera especial enviándoles al Espíritu Santo, que es el resucitado en nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos llene de los dones del Espíritu Santo. Amén. Libertad, pecado y gracia.